Hay algo que tienes que grabarte a fuego desde el principio, porque si no lo entiendes vas a perder años. A nadie le importas. No le importan tus problemas, tu historia, ni lo duro que crees que ha sido tu camino. Cada persona está demasiado ocupada lidiando con su propio caos como para preocuparse por el tuyo. Y esto, aunque suene duro, es una ventaja brutal si sabes utilizarlo. Porque entonces la única pregunta que realmente importa cuando hablas con alguien es esta: ¿qué puedes hacer tú por ellos? ¿Qué problema les vas a quitar de encima? ¿Qué dolor les vas a eliminar? Si no respondes eso en segundos, has perdido antes de empezar. Imagínate que alguien se me acerca y me dice: oye, creo que tu contenido podría ser mucho mejor. Tienes todo lo que muchos quieren: coches, imagen, estilo, resultados. Pero tus vídeos no están explotando todo ese potencial. Yo sé cómo llevarlos al siguiente nivel. En ese momento, aunque no me guste que me critiquen, mi mente cambia. Pienso, vale, este al menos ha venido con algo concreto, vamos a escucharle. Pero la realidad no es esa. La mayoría de la gente aparece sin aportar nada. Hablan y hablan, pero no dicen absolutamente nada útil. Hoy mismo me pasó. Un tío me escribe diciendo: detecto un problema en tu vida que yo puedo solucionar. Y claro, eso despierta curiosidad. Piensas, a ver qué tiene este. Pero en cuanto empieza a explicar, todo se cae. Empieza a hablar de una persona que trabajaba conmigo hace tiempo, que ya no está, que si no puede hablar conmigo, que si quiere ocupar su lugar, y yo pensando, pero si ya no tengo ni ese problema ni ese contexto, ¿qué estás intentando vender exactamente? Lo que empezó como algo interesante, en segundos se convirtió en un desastre total. Se hundió solo, sin necesidad de hacer nada. Eso es lo que le pasa al 90% de la gente. No saben comunicar valor, no saben ir al punto, no saben vender, y luego está el otro tipo de persona, el que manda mensajes eternos. Hola, me llamo tal, tengo tantos años, soy de este sitio, vi tus vídeos y me ayudaron mucho, sí. No. Error. Grave error. Nadie quiere leer eso. No engancha, no aporta, no vende. La atención es el activo más caro del mundo actual, y tú la estás desperdiciando en las primeras líneas. Si no eres capaz de resumir en una frase clara qué haces y por qué deberían escucharte, estás fuera. Nadie va a darte una segunda oportunidad. Nadie va a esperar a ver si al final del mensaje dices algo interesante. Aquí es donde empieza la diferencia entre el que gana dinero y el que sigue justificándose. Y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Creen que vender es hablar bonito, caer bien o contar su historia. Pero vender no tiene nada que ver con eso. Vender es capturar atención, dirigirla y convertirla en acción. Y eso exige claridad, precisión y hambre. Si no sabes hacer eso, te conviertes en ruido. Y el ruido hoy en día muere rápido. Por eso te voy a decir algo que mucha gente evita. Si quieres avanzar de verdad, métete en ventas. Pero no en cualquier venta cómoda con sueldo fijo donde da igual si produces o no. No, métete en ventas a comisión pura, donde si no produces, no comes. Ahí es donde se forjan los que luego dominan cualquier industria, porque en ese entorno no hay excusas, no hay teoría, no hay refugio, solo hay una realidad. O generas dinero o desapareces, y eso te obliga a desarrollar habilidades que no aprendes en ningún otro sitio. Aprendes a leer a las personas en segundos. Aprendes a detectar cuándo alguien está interesado de verdad o solo está perdiendo el tiempo. Aprendes a controlar tu energía, tu tono, tu presencia. Y sobre todo, aprendes a cerrar, porque cerrar es lo único que paga. Recuerdo perfectamente cuando trabajaba en ventas puras. No había salario base, no había seguridad. Si no vendía, no comía. Así de simple. Y eso cambia completamente tu mentalidad. Había días en los que tenía que conducir horas solo para hacer una presentación. Llegaba, me miraba en el espejo, me activaba mentalmente, me preparaba y salía a ejecutar. No había opción de hacerlo mal, no había margen para la duda. Y cuando entras en ese estado, empiezas a entender algo clave. Todo lo que te rodea existe porque alguien lo vendió. La silla en la que te sientas, el móvil que usas, la ropa que llevas, todo. En algún punto hubo alguien que convenció a otro de que eso merecía ser comprado. Entonces empieza a observar. Cuando compres algo, pregúntate por qué lo hiciste. ¿Qué te llevó a elegir eso y no otra cosa? ¿Qué emoción había detrás? ¿Quién diseñó ese proceso para que acabaras pagando? Cuando empiezas a pensar así, dejas de ser consumidor y empiezas a convertirte en jugador. Y ahí es donde cambia todo, porque da igual a lo que te dediques. Puedes ser el mejor pintor,
el mejor creador de contenido, el mejor en lo que sea. Si no sabes vender, no importa. Nadie lo sabrá, nadie te pagará. La habilidad que decide quién gana y quién no es la capacidad de persuadir. Sin eso, todo lo demás es secundario. Ahora olvida todo lo que te han contado sobre vender porque la mayoría es una versión suavizada que no funciona en el mundo real. Te hablan de empatía, de construir relaciones, de escuchar. Y sí, eso tiene su lugar. Pero la base es otra mucho más cruda. Vender es dominio, es influencia, es imponer una visión más fuerte que la del otro. Cuando dos personas interactúan en una venta, siempre hay dos marcos mentales compitiendo, el del cliente y el tuyo. Y uno de los dos se va a imponer. No existe el equilibrio. O lideras tú o te arrastran. El vendedor promedio entra con miedo, se nota en todo, en cómo habla, en cómo se mueve, en cómo pide permiso para existir. Su energía dice, por favor, cómprame. Y eso el otro lo detecta al instante, porque las personas no escuchan solo palabras, perciben estados, detectan duda, inseguridad, necesidad, y cuando lo hacen, automáticamente bajan su respeto. Empiezan a poner excusas, a alargar la decisión, a decir el típico «me lo pienso», que no es más que un no disfrazado. El vendedor de verdad no juega a eso, entra con una certeza que no se negocia, no busca aprobación, no intenta convencer desde abajo, parte de una posición completamente distinta. Lo que tengo es valioso. Si no lo ves, el problema no es mío. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la venta no se gana con argumentos, se gana con certeza. Si tú no crees al 100% en lo que ofreces, estás muerto. Da igual lo que digas, da igual lo preparado que estés. La duda se filtra, se cuela en tu tono, en tus pausas, en tu mirada, y el otro lo siente. No sabrá explicarlo, pero lo notará. Y en ese momento pierdes el control. En cambio, cuando tu convicción es absoluta, ocurre lo contrario. Tu presencia se impone, tu mensaje pesa. Tus palabras no parecen una opción, parecen una dirección. La gente busca eso. Busca a alguien seguro en un mundo lleno de indecisos. Por eso, antes de intentar vender nada, tienes que hacer algo incómodo, convertirte en alguien que realmente merezca ser comprado. Si vendes fitness, tu cuerpo tiene que reflejarlo. Si vendes dinero, tu vida tiene que demostrarlo. Si vendes resultados, tienes que encarnarlos. Porque si no, todo lo que digas se cae. Cuando alineas producto, identidad y convicción, dejas de vender como lo hace el resto. Empiezas a diagnosticar, a dirigir, a liderar. Y ahí es donde empieza el juego de verdad. Y aquí viene algo que la mayoría ni siquiera considera. La venta empieza mucho antes de que abras la boca, empieza en el momento en que entras en la sala, en cómo caminas, en cómo miras, en cómo ocupas el espacio. Ahí ya estás comunicando quién manda. La mayoría cree que vender es hablar bien. Error. Eso es solo la superficie. El verdadero juego se decide en silencio. El vendedor débil entra rápido, nervioso, sin presencia. Sus movimientos son caóticos. Sus manos no saben dónde ir. Su mirada evita el contacto, todo en él grita, necesito que esto salga bien, y sin decir una palabra ya ha perdido, porque el otro lo percibe de forma instintiva, el cerebro no analiza, siente, y lo que siente es falta de poder. En cambio, el que domina entra diferente, no tiene prisa, no se justifica, no intenta agradar, se mueve con calma, con intención. Cada gesto parece controlado, se sienta ocupando su espacio sin pedir permiso, observa antes de hablar. Y ese silencio inicial no le incomoda, lo utiliza, porque obliga al otro a reaccionar primero, a romper la tensión, a colocarse en una posición inferior sin darse cuenta. Eso es control. Luego viene el lenguaje corporal y aquí es donde se refuerza todo. La postura erguida, el pecho abierto, los hombros atrás. Eso transmite autoridad sin esfuerzo, la mirada firme, tranquila, sin agresividad pero sin ceder, transmite dominio. Las manos visibles, los gestos amplios, transmiten seguridad. Todo suma, todo comunica. Recuerdo situaciones donde todo el entorno estaba en mi contra, gente intentando presionar, cuestionar, buscar debilidad. Y en lugar de responder con más palabras, reforzaba mi presencia. Me sentaba con calma, reducía la velocidad, mantenía la mirada hasta que el otro la rompía. Controlaba cada movimiento y eso desarmaba más que cualquier argumento, porque es difícil enfrentarse a alguien que no muestra grietas. Por eso tienes que entrenarlo, no es algo que sale solo. Grábate, obsérvate, analiza cómo te mueves, cómo te sientas, cómo reaccionas. Corrige todo lo que transmita debilidad. Practica tu postura, practica tu mirada, practica moverte más despacio, más controlado.
El dominio empieza por el control de tu propio cuerpo, y cuando eso está sólido, ocurre algo interesante. Ya no necesitas pensar tanto qué decir, porque tu presencia ya está vendiendo por ti. Y cuando ya controlas tu presencia, cuando tu energía domina la sala antes de decir una palabra, entonces sí llega el momento de hablar. Pero aquí es donde la mayoría vuelve a fallar. Porque hablan como todo el mundo, explican, enumeran, justifican, y eso no vende, eso aburre. Tú no estás ahí para soltar información, estás ahí para provocar una decisión, y eso se hace de otra manera. El vendedor débil habla en condicional. Si compras esto, podrías conseguir. Eso es inseguro, suena a posibilidad, no a certeza. El que domina habla como si el resultado ya estuviera decidido. Cuando empieces con esto, lo primero que vas a notar es: en unos meses te vas a ver haciendo esto, y te vas a preguntar por qué no lo hiciste antes. No es una opción. Es una dirección, estás llevando a la otra persona a un futuro concreto. Lo estás haciendo visualizarlo, sentirlo. Y cuando alguien siente ese futuro como real, tomar la decisión se vuelve inevitable. Porque aquí hay otra verdad que tienes que entender. La gente no compra con lógica, compra con emoción. Luego lo justifican con lógica, pero la decisión ya está tomada antes. Nadie compra un reloj caro por la hora. Compra lo que representa. Nadie compra un coche potente por necesidad. Compra la sensación, el estatus, la identidad. Siempre es lo mismo. La gente compra quién cree que va a ser después, y tú tienes que conectar eso con lo que vendes. No estás vendiendo un servicio, estás vendiendo una versión mejorada de esa persona. Más respeto, más libertad, más control, más estatus. Cuando entiendes eso, todo cambia. Pero hay una regla que separa a los que ganan de los que suplican. Nunca mendigues una venta. En el momento en que te muestras necesitado, en el momento en que bajas el precio sin que te lo pidan, en el momento en que intentas convencer desde la carencia, has perdido, porque la necesidad se huele y la gente respeta al que no necesita. El verdadero poder está en poder levantarte y marcharte, no como técnica, como realidad. Saber que si esa persona no compra, vendrá otra, porque tu valor no depende de una sola oportunidad, y cuando tienes esa mentalidad, la dinámica cambia completamente. Dejas de perseguir, empiezas a atraer. La otra persona empieza a sentir que es ella la que tiene que estar a la altura, la que tiene que decidir rápido antes de perder la oportunidad. Eso es control, eso es estatus, y al final todo se resume en una cosa: aprende a vender. Porque da igual el camino que elijas, da igual el negocio, da igual la habilidad. Si sabes persuadir, si sabes mover a las personas a la acción, nunca vas a depender de nadie. Te conviertes en alguien que genera oportunidades, que crea dinero, que lidera situaciones, y eso es lo que separa a los que sobreviven de los que dominan.